En este video vamos a resolver tres problemas de aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, que va a ser un problema de masa y resorte, un problema de ley de enfriamiento y un problema de crecimiento poblacional. En este primer problema de masa y resorte tenemos una masa de 3 kilogramos está fijada en el extremo de un resorte que se estira 20 centímetros por una fuerza de 15 N. Se pone en movimiento desde el punto de equilibrio con una velocidad de 10 metros por segundo hacia arriba. Halla la amplitud, el periodo y la frecuencia de movimiento. También nos piden cuál es la ecuación del movimiento. Ahora, lo primero es identificar la ecuación que vamos a utilizar, el modelo de la ecuación, que es igual a y valorada en t de la velocidad inicial sobre la w, que es la amplitud, por seno por la amplitud por el tiempo, más la posición inicial por coseno de la amplitud por el tiempo. Identificamos nuestros valores iniciales. La posición inicial la vamos a tomar en 0. La masa, tenemos una masa de 3 kilogramos, tenemos un alargamiento, pues la longitud que se estira, que se estira en el resorte, 20 centímetros. Por conveniencia para nuestros cálculos vamos a convertir esto a metros. Entonces esto va a ser igual a 0,20 metros. Debemos calcular una amplitud que va a ser igual a W, un periodo que va a ser igual a T y una frecuencia F. También tenemos que se está aplicando al resorte una fuerza de 15 newtons que la vamos a tener, vamos a poner la negativa. Generalmente estas fuerzas son negativas, y la velocidad inicial, como va hacia arriba, va a ser también negativa, que son 10 metros sobre segundo, menos 10 metros sobre segundo. Entonces, por la ley de Hooke tenemos que la fuerza pues aplicada al resorte es igual a la constante de alargamiento, a menos la constante de alargamiento por la longitud del resorte, pues lo que es el arco, que es S. Nosotros tenemos el problema nos dice que a los resortes se le está aplicando una fuerza de 15 newtons. Entonces, 15 newtons menos 15 newtons va a ser igual a menos K por lo que se está, la longitud del resorte, lo que se está alargando, que es 0,20 metros. Si hacemos los despejes respectivos, vamos a encontrar que 15n sobre 0,20 metros va a ser igual a 75, que es ya la constante de alargamiento K. K va a ser igual a 75. Luego, solo ya con los valores que hemos despejado, solo tenemos que encontrar la amplitud, el periodo y la frecuencia de movimiento. Tenemos que la amplitud va a ser igual a la constante K por dividido M, y esto le debemos de sacar raíz cuadrada. Entonces, ya sabemos que K es igual a 75 dividido por M, que es la masa, y al sacarle raíz vamos a tener que esto va a ser igual a 5. Ya tenemos la amplitud es 5. Luego tenemos que calcular la frecuencia. La frecuencia va a ser igual a la amplitud sobre 2pi. Entonces tenemos que la frecuencia va a ser igual a 5 sobre 2pi, igual a 0,7957. Calculamos el periodo, que es igual a 2pi sobre la amplitud. Reemplazamos valores. 2pi sobre 5 va a ser igual a 1,2566 por segundo. Ahora solo tenemos que calcular la ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento es, el modelo es y valorado en t sobre velocidad inicial sobre w, por seno de amplitud por tiempo, más posición inicial por coseno de w por tiempo. Sabemos que la posición inicial ya su 0 es 0, entonces esta última partecita volaría, y de su 0 por coseno de wt. Entonces eso nos quedaría en reemplazar la velocidad inicial, que es menos 10 metros por segundo, dividido 5, que es la amplitud, por 5t. Y con esto calcularíamos lo que es la ecuación del movimiento. Luego seguimos con el problema un problema de ley de enfriamiento. ¿Qué dice nuestro problema?
Un termómetro de 70 grados Fahrenheit se coloca en un horno precalentado a temperatura constante. A través de una ventana de vidrio del horno, un observador registra la temperatura y es de 100 grados centígrados después de medio minuto y 145 grados después de un minuto. ¿A qué temperatura está el horno? Esa es nuestra pregunta. Primero lo que hacemos es identificar pues los valores que tenemos, la información. Tenemos que en un tiempo cero la temperatura del termómetro era de 70 grados Fahrenheit. En un tiempo 30 la temperatura del termómetro era de 110 grados Fahrenheit y en un tiempo 60 la temperatura del termómetro era de 145 grados Fahrenheit. Pero ¿qué pasa? Lo que nos están preguntando es la temperatura del horno, la temperatura constante, y esa no la tenemos, que es A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar A. La ecuación diferencial que vamos a utilizar pues para nuestro modelo de ley de enfriamiento va a ser es esta. La temperatura es igual, valorada en T, es igual a la constante C por Euler elevado a la K por T más A, que es la constante de la temperatura del horno. Entonces, valorada en cero, sabemos que cuando está en el tiempo cero la temperatura es de 70 grados Fahrenheit. Si valoramos la ecuación en cero, vamos a eliminar a la Euler. Euler va a ser igual a 1 y esto va 1 por la constante más A va a ser igual a 70. Luego tenemos que la constante C es igual a 70 menos A. Entonces aquí ya encontramos un valor. Pero debemos de analizar los otros valores. Tenemos que cuando T es en el tiempo 30, la constante va a ser igual a C por E por K por 30 más A. Luego reemplazamos valores y vamos a tener que 110 va a ser igual a 70 menos A por Euler elevado a la K por 30 más A. Ya sabemos que la constante es igual a 70 menos A. Esto mismo lo hacemos para cuando en el tiempo 60, cuando la temperatura era 145. Y al final vamos a tener la ecuación de 145 va a ser igual a 70 menos A por Euler a la K por Euler elevado a la K por 60 más A. Entonces aquí ya tenemos dos ecuaciones. Entonces, tenemos que seguir resolviendo. Lo que vamos a hacer primero va a ser despejar Euler de la primera ecuación y vamos a despejar Euler de la segunda. Si despejamos a Euler de la primera ecuación, vamos a tener que este va a ser igual a 110 menos A sobre 70 menos A. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación. Euler a la 30K va a ser igual a 110 menos A sobre 70 menos A. Listo, entonces. Ahora seguimos vamos a despejar los valores para 60K, que es muy similar a lo que hicimos con 30K. Y vamos a tener que Euler a la 60K es igual a 145 menos A sobre 70 menos A. Luego tenemos algo muy importante. ¿Para qué hicimos lo anterior? ¿Para qué despejamos esas ecuaciones de Euler a la 30K y Euler a la 60K? Si nos fijamos, Euler a la 60K es igual a Euler a la 30K por Euler a la 30K, porque por las propiedades de potenciación podemos dividirlo de esta forma. Nosotros sabemos cuánto vale Euler a las 30K, entonces nosotros podemos decir que Euler a la 60K va a ser igual a 110 menos A sobre 70 menos A al cuadrado, porque tenemos que se está multiplicando dos veces Euler a la 30K. Entonces aquí nosotros ya tenemos dos ecuaciones para Euler a la 60K. Por igualación, si igualamos las ecuaciones que habíamos encontrado para Euler a la 60K, podemos eliminar, como hacer mejor un despliegue. Entonces nos vamos a dar cuenta que Euler a la 60K es igual a 110 menos A
por 110 menos A igual a 145 menos A por 70 menos A. Si hacemos la multiplicación para despejar a E, vamos a tener que A a la 2 menos 220A más 12.100 va a ser igual a la 2 menos 215A más 10.150. Luego hacemos las sumas, pasamos el menos 215 al lado izquierdo, nos va a quedar menos 115A, sumamos 12.100 con 10.150, que 10.150 pasa negativo, va a quedar 10.000, y eso nos va a dar 1950. Entonces, si pasamos ese a multiplicar, si pasamos el 5A a multiplicar, vamos a tener que A va a ser igual a menos 1950 sobre 5. Menos y menos se cancela y esto al final nos va a dar una temperatura el resultado final que va a ser de 390. Entonces, ya podemos decir que A es igual a 390 y A es la constante de la temperatura del horno. Entonces, el horno tiene una temperatura constante de 390 grados Fahrenheit. Esa es la temperatura del horno. Y esa es nuestra respuesta. Luego seguimos con nuestro problema de crecimiento poblacional, que es el más fácil de todos. ¿Qué tenemos? Un pueblo tiene una población inicial de 500 habitantes, la cual aumenta en 15% en 10 años. ¿Cuál será la población en 30 años? Entonces, analizamos los valores iniciales de nuestro ejercicio y tenemos que cuando inicialmente P a su 0 es igual a 500, si es nuestro valor inicial, luego 10 años después la población aumentó un 15%. Entonces, el 15% de 500 es 75. Entonces, en 10 años, P valorado en 10, la población es de 575. Pero necesitamos saber cuánto es la población en 30 años y ese es el dato que no tenemos. La ecuación que vamos a utilizar para este caso va a ser P valorado en T igual a la constante C por E por K por T. E Euler elevado a la K por T. P valorado en 0 nos va a eliminar a Euler. Entonces eso nos va a dar que la constante C va a ser igual a 500. P valorado en 10 va a ser igual a 500 por Euler a la K por 10. Entonces ya sabemos que P a la 10 va a ser es igual a 575. Y esto nos va a dar como resultado que pasando el 500 a dividir que 575 sobre 500 es igual a Euler a la 10K. Aquí aplicamos logaritmación. Logaritmo de 575 sobre 500 es igual al logaritmo de E a la 10 por logaritmo de E por K. Con los logaritmos eliminamos a Euler, entonces nos vamos a tener que el lado derecho nos queda 10 por K, va a ser igual al logaritmo de 500 sobre 75. Pasamos al 10 al dividir logaritmo de 575 sobre 500 y al final vamos a tener que la constante K va a ser igual a 0.01397. Esa va a ser nuestra constante K y ya la tenemos. Entonces solamente ya tenemos a C y ya tenemos a K. Solamente tenemos que reemplazar en la ecuación y valorarla en 30. Entonces P valorado en 30 va a ser igual a 500 por Euler elevado a la 0.01397 por 30. Y esto va a ser igual a 760.2962. Entonces podemos decir que en 30 años la población en el pueblo será de aproximadamente 760 habitantes. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Muchísimas gracias a todos.